El evento de Diálogo de Saberes hacia la Descolonización es un encuentro que trae nuestras experiencias y nuestras prácticas a la reflexión colectiva para deconstruir esas prácticas coloniales. Quienes participaron todos son representantes de organizaciones locales. Con ellos hemos tenido cierto acercamiento, ciertas acciones conjuntas, y lo que hemos intentado aquí es precisamente ese encuentro entre organizaciones, colectivos, para dialogar un poco sobre qué estamos viviendo en nuestras comunidades, qué luchas estamos librando y cómo estamos también desarrollando esas luchas. Para nosotros como organización, el hablar y el reflexionar acerca del tema de la descolonización es interpelarnos, es espejear todas esas acciones que día a día realizamos como personas, pero también desde cómo está estructurada nuestra organización hasta las prácticas agresoras o violentas que podemos tener por este sistema colonial. Dentro de estas lógicas civilizatorias hay mucho de perversidad y de políticas del Estado, ¿no? Para decir entonces quiénes deberíamos ser o cómo deberíamos ser, ¿verdad? Está impregnado de racismo, está impregnado de poder, está impregnado de subordinación, está impregnado de discriminación y demás, ¿no? Tener acceso y poder participar en estos espacios en el cual se toquen ese tema, para mí, digamos, y para el movimiento es algo muy positivo, porque el racismo como tal ya se está visibilizando, ¿no? Entonces, como decían, la colonización solamente fue una época, y la colonización no solamente fue una época. La colonización todavía se está viviendo, solamente que está modernizada y que se está manifestando de diferentes maneras. Para mí los diálogos son muy importantes, ya que esto te permite como que visualizar, digamos, otras perspectivas de otras personas, y no es una cuestión de imponer, digamos, pensamientos. Entonces es importante que nosotros vayamos generando esas conciencias de cuáles ideas que hoy en día reproducen los problemas sociales vienen desde esa época y nosotros las mantenemos, o nuestras comunidades las reproducen. Y tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Pensar que las mujeres no tienen que estudiar y se tienen que quedar en su casa es pensamiento colonizado, ¿verdad? Bueno, pues los elementos más importantes para mí durante este encuentro fueron desde el conocer los temas sobre la descolonización, el diálogo también, porque es muy importante estar fomentando el diálogo dentro de nuestras organizaciones como en estos espacios, y el poder escuchar activamente a las personas. Me encantó mucho las metodologías que utilizaron, la educación popular, cómo poder aceptar y acercarnos a otras personas desde sus contextos, desde lo que hacen, y también cómo poder entender las situaciones que se están viviendo en Guatemala actualmente conforme se conoce la historia. El de tu nacimiento está aquí, el de tu camino está aquí. Para mí, que me llama la reflexión es que tengo que hacer mis análisis de cómo tengo que actuar en la vida, en la sociedad, dentro de mis mismas compañeras, desde mis mismos pueblos. También cuidar el vocabulario que uno usa, ir como que cambiando algunas formas de expresión y de conducta, de cómo actuarnos nosotros los pueblos, porque realmente actuamos así, de que nosotros como que nos sentimos superiores de un pueblo hacia encima de otro pueblo. Ahorita que me doy cuenta que aquí habemos de diferentes pueblos, que no solo de un pueblo, y hablamos diferentes, pero lo importante es que entender por qué es que hay esa diferencia entre nosotros, los pueblos y las personas, por qué es que estamos viviendo así. Entonces es de entender y es de comprender y es de hablar. Entonces solo así nos vamos a comprender porque es que hemos tenido esa forma de vida. Vamos a ubicar que el capitalismo se mueve en función también de los climas, ¿sí? Entonces, las zonas de la Boca Costa
o las zonas que están abajo de los 400 metros sobre el nivel del mar, empiezan a existir este tipo de amenazas. Con el ejercicio del mapa, para aplicarlo dentro de la organización, pues es muy interesante y sí es muy viable poder implementar todas estas metodologías que se aprenden, porque nos sirven bastante como herramientas a nuestras organizaciones, porque con todo lo que hacemos en estos espacios, pues siempre nadamos contracorriente, porque el gobierno y las situaciones que ocurren allá afuera no quieren que nos capacitemos, no quieren que estemos preparados en estos temas, y es por ello que estamos siempre nadando contracorriente e incomodando también a otras personas, a organizaciones incluso gubernamentales, que siempre están ahí de que ustedes no tendrían que estar en estos espacios, para qué están si son de sociedad civil. Todo ese tipo de situaciones pues es muy importante identificar con la actividad que se hizo con los mapas. Me siento realizada en muchos sentidos, pero sobre todo, como mencionaba, llena de energías, con ganas de llevar este mensaje, estas nuevas experiencias y aprendizajes que tuvimos a nuestras comunidades chichicastecas y quichelenses, que es siempre nuestro objetivo principal. Y me siento muy feliz el poder ser partícipe de esta actividad. Sobre todo, pues me siento realizada en el sentido de que podemos nosotros tener un espacio como mayas, compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias, pero sobre todo ir aprendiendo más sobre nuestra cultura, sobre, como les mencionaba anteriormente, nuestra identidad. Y ayer mismo en la ceremonia con la nana, pues descubrí muchas cosas que anteriormente no conocía, y creo que ha superado mis expectativas, porque he aprendido muchísimo más de lo que yo esperaba. Hoy puedo decir que realizar una ceremonia no solo es una costumbre o algo que hagamos por hacer, sino que es algo que nos identifica y que nos puede llenar de energía. Tomando en cuenta el contexto actual, que estamos saliendo de la pandemia, hay una crisis económica, la crisis alimentaria, hay un contexto muy complicado, digamos, muy denso. En ese contexto, a nosotros nos ayuda a mantener o a revivir ese espíritu de lucha, de no perder la esperanza, de mantener vigente ese anhelo de nuestros abuelos, de que el pueblo se ayude entre ellos mismos y se mantenga en lo que es bueno para el bien común, para la sociedad. En eso nos ayuda, porque también nosotros podemos transmitir eso a nuestra gente, decirle, nosotros no estamos solos, hay que seguir caminando, hay que seguir luchando, y no estamos solos, hay otras personas que también están haciendo su lucha, y que juntos podemos hacer algo, podemos hacer una diferencia. Y no es tanto, digamos, solo conocernos, sino también eso de entrelazar esfuerzos, ¿no? Y yo creo que eso se logró, y yo creo que más como el encuentro personal también, que es significativo después de tanto tiempo de encierro, de distanciamiento por la pandemia que nos ha venido. Entonces creo que hacer un encuentro presencial en un espacio también bastante bonito, alejado un poco más del bullicio de una ciudad, creo que eso también ayuda mucho, ¿no? a que los lazos y las reflexiones también fluyan más. El diálogo puede ser solamente el poder comunicar tus ideas, pero el diálogo de saberes es poder escuchar y construir desde esa escucha un conocimiento nuevo. Esos espacios son vitales para el fortalecimiento de nuestra articulación como organizaciones, el encontrarnos, el vernos y valorar el trabajo que estamos realizando es la resistencia que tenemos que hacer y que debemos fortalecer en este caminar para la deconstrucción de ese colonialismo impuesto.